¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición de Voz Ciudadana. Está con ustedes Mario Brais con un tema que sin duda preocupa. Es un tema que ya se ha tratado, se ha tocado en otros programas, pero es importante llegar al fondo, conocer de parte de especialistas el por qué se siguen dando este tipo de violencia contra la mujer, como el último que se ha visto, por ejemplo, en un micro en donde resultó ser prendida en fuego por un compañero de trabajo. Este tema preocupa. Hay violencia contra la mujer. Y no solamente violencia contra la mujer, también hay violencia contra el hombre. Pero nos vamos a basar en casos como el que hemos visto ahora último. ¿Qué tal? Vamos a iniciar el programa. Está con nosotros Imelda Julia Tumialán Pinto, quien es representante de la Defensoría del Pueblo, jefa del Programa de Protección y Promoción de Derechos en Dependencias Policiales. Y también Yuri Cutipe, quien es director de Salud Mental del Ministerio de Salud, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Muy buenas tardes. Bueno, nos reúne nuevamente pues, en este programa especial de Voz Ciudadana porque la violencia contra la mujer se ha ido incrementando. Ya el último caso que hemos podido ver de cómo se prendió en fuego esta mujer producto del actuar de un compañero, este mal actuar de este compañero, pues ha alertado mucho más a las autoridades, ¿no? Y es que ya esto viene sucediendo hace tiempo, sino que ahora pues ya con esto estamos diciendo hacia dónde nos estamos dirigiendo, a dónde estamos yendo. Yo quería hacerle la primera pregunta a la doctora Imelda. Y es que, a ver, por la Defensoría del Pueblo, ¿cómo es que pasa esta preocupación? ¿Qué es lo que realmente se sabe dentro de la Defensoría del Pueblo con estos actos que se están viendo, hasta podrían decirse criminales? Así es, ya el Defensor del Pueblo desde el año pasado ha venido presentando un informe sobre la percepción que hay de las mismas víctimas, cómo es en el trabajo en la comisaría, y nosotros hemos hecho supervisiones a las comisarías especializadas de familia como a las comisarías, 230 comisarías a nivel nacional, con relación a la atención que debe brindar la policía justamente a las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué podemos decir ahí? Podemos decir que efectivamente advertimos que la policía no contaba con un mapa gráfico y georreferencial, ¿no? Claro. Del registro de las medidas de protección que debe dictar un juez. ¿Esto ya ha sido implementado? Sí. La Defensoría del Pueblo hizo la recomendación en el mes de octubre, el 18 de octubre, y el 1 de diciembre ya la policía nos dio una respuesta positiva que ya estaba implementando en Lima, Arequipa, Cusco y Tacna, ¿no? Entonces, hay un avance en ese sentido, ¿no? Claro. De ver el cumplimiento de la ley. Pero no queda ahí, sino que efectivamente se ejecuten esas medidas, porque los jueces dictan las medidas de retiro del agresor, de impedimento de acercamiento a la víctima y de impedimento también de comunicación con las víctimas. Ahora, doctor Cutipe, y ahí entra el tema de qué pasa con las personalidades, ¿no?, de estos personajes. Por ejemplo, muchos dicen está mal de la cabeza, dicen, ¿no? Falta una política de salud mental. Otros dicen no, este tipo es un machista, ¿no? Entonces, a ver, si vemos este tipo de casos, ¿cuál es la falla en este personaje? Bueno, en realidad el mejor caldo de cultivo para actos de este tipo es justamente pertenecer a una sociedad que justamente tenga estas características de machista, ¿no? En esa sociedad cualquier cosa le puede pasar a una mujer, sea venido de un hombre con un trastorno mental o sin él, ¿no? De modo que es importante tener este marco referencial para justamente encontrar las soluciones a este tipo de violencia. No estamos hablando, por ejemplo, de la violencia contra los niños o las niñas. No estamos hablando de la violencia contra los adultos mayores o la violencia de calle. Esos son, digamos, otros tipos de violencia que también tienen que ser, digamos, acometidos por la sociedad y el Estado, de modo de que podamos cada vez vivir mejor. Ahora, en ese sentido se habla de salud mental, ¿no? Porque ¿qué es salud mental? Salud mental es sentirse bien, ¿no? Es
el bienestar emocional, ¿no? Que permite que las personas puedan gozar de la vida, gozar de su trabajo, de su familia. O sobrellevar los problemas. Gozar y enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, claro. enfrentar y ser productivo, ¿no? Claro, si vivimos en un entorno de violencia, la salud mental obviamente va a ser afectada. Y también va a alimentar, si está afectada, va a alimentar ese caldo de cultivo, ese telón de fondo, que es, por ejemplo, la ideología machista, de la cual todavía no nos podemos sacudir suficientemente los peruanos, que pueda ser posible no solo que se den estos actos tan crueles, sino los actos cotidianos, que algunas personas le llaman de micromachismo, y que se da todos los días, sea en los propios hogares, o sea en los trabajos, en los centros educativos, en fin, en todos los ámbitos donde nos relacionamos varones y mujeres. Doctor, ¿cómo poder enfrentar el machismo? O sea, ¿cómo poder también, detener el machismo? Porque nuestros países en sí son machistas y hay también mucho feminismo. Entonces, queríamos nosotros conocer. Creo que ¿no? Que los padres seamos responsables de la educación de nuestros hijos y justamente cultivar valores en los hijos, ¿no? El respeto es el primordial. Luego, esto se va a reforzar en los colegios. Los educadores, los profesores tienen esa sagrada misión de velar por el niño, no en su educación, sino íntegramente, en su salud, incluso mental, ¿no? Tendría que ver. Y luego también como sociedad, no permitir ese tipo de hechos, ¿no? Porque nosotros en la vía pública, hay veces vemos a padres que golpean al niño y nadie hace nada. Pena, claro. Todos pasamos por ahí. Pero es ahí donde está nuestra responsabilidad de ciudadanos de impedir que sea un hecho así. Porque eso es un ciclo de violencia que más tarde se va a repetir. Y es lo que hoy día vemos las consecuencias. Ahora, a través de los tiempos, doctor, ¿cómo identificar a una persona potencialmente peligrosa? O sea, me refiero peligrosa en el sentido que aparte del machismo, pues podría agredir a una mujer con un golpe o quizás a sus compañeros también. Claro, eso es claro, lo que usted dice. Una primer característica importante en una persona, un varón, para agredir a mujeres, ¿no? Para violentar a mujeres, es, por ejemplo, son las verbalizaciones machistas o las actitudes machistas. O sea, cuando uno identifica eso hasta en uno mismo, o sea, como que tenemos que estar alertas nosotros los propios varones para darnos cuenta de eso que viene inconscientemente, porque así fuimos criados, así fuimos educados, ¿no? A ver, demos un ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál sería una frase machista? Una frase machista que puede pasar desapercibido. El ejemplo más común, por ejemplo, claro, son los piropos, ¿no? Que generalmente se dan a las mujeres y que tienen mucha aceptación todavía en nuestro medio, y todavía hay mucho cuestionamiento cuando se cuestiona esto, ¿no? Si fuera al revés, si los piropeados fueran los varones, de repente podría haber una aceptación inicial porque puede reforzar el ego, pero que sea continuamente y con acercamientos invasivos todavía, eso amedrenta a cualquier persona. En un centro laboral, por ejemplo. En un centro laboral, en un centro educativo, en la calle, peor todavía, donde uno se siente más vulnerable porque uno no está con su grupo de protección. Pero para hacer un poco más, digamos, bajar el tono y ir a lo más cotidiano. Por ejemplo, cuando los varones pensamos, ¿no?, que apoyamos a las mujeres en las labores de casa y que no es nuestra responsabilidad, entonces en realidad uno se está dando cuenta que todavía uno no está asumiendo por igual con la mujer, con la pareja, la responsabilidad. El apoyo no es responsabilidad. O sea, no es que tengo que apoyar planchando, sino que tengo que cumplir mi responsabilidad planchando. Compartir funciones. Compartir funciones, ¿no? Para que funcione una relación. Pero en este caso, por ejemplo, doctora, en donde se ven casos de un compañero de trabajo, o ni siquiera era su pareja, entonces que suceda este tipo, por ejemplo, de hechos, lleva a pensar a que está fallando, ¿no?, una política de campañas también quizás en el país de lucha contra el maltrato a la mujer, física y verbalmente, ¿no? Incluso la difusión de lo que es el acoso, ¿no? Cuando uno determina que efectivamente está siendo acosada y que tengo que denunciar, ¿no? Porque ahora nos piden pruebas, ¿no?
Va a decir, ya, sí, el compañero de trabajo me dijo esto y eso a mí me siento mal porque está acosando, o en la calle, ¿no? Entonces, bueno, tengo que estar grabando, tengo que tener un medio donde pueda acreditar. No creen. O es mi palabra la que va también primar, ¿no? Y eso tiene que ser entendido por los operadores de la Administración de Justicia. Acá creo que hay dos temas fundamentales, que los ciudadanos y ciudadanas vamos conociendo nuestros derechos, vamos denunciando ese hecho y que se reciba una respuesta positiva de la autoridad judicial, ¿no? O fiscal. Por ejemplo, tenemos casos que hemos visto de acuerdo a la estadística que nos presenta la policía, ¿no? Que el 70%, por ejemplo, de casos de violencia que llega al Poder Judicial, el 78% dictan medidas de protección. ¿Cuántas de esas medidas de protección se hacen efectivas? Y eso es justamente para prevenir conductas, ¿no? Creo que ahí nos ayuda a prevenir conductas. Y en esto el acoso callejero, lo que a diario se ve en los... Acá en nuestros países latinoamericanos público. se ve, por ejemplo, el acoso callejero, ¿no? Se ve muchísimo, ¿no, doctor? Y es una persona que puede ser machista como no, o sea, también puede haber de todos los casos. En esto creo que es importante que comprendamos que la mentalidad machista es inconsciente. O sea, que en realidad no somos culpables de actuar, tener conductas machistas, pero sí somos responsables de estas. Esa responsabilidad nos exige a cada varón el estar permanentemente observándose hasta poder sacar esa costumbre. Eso pasa también no solo en, digamos, formas de pensar como el machismo, sino también, por ejemplo, como el racismo. Que en el racismo también uno no es que aprende a discriminar a alguien por su color de piel, que aprende conscientemente. Eso fue aprendiendo en el transcurso del tiempo sin darse cuenta. Y emergen las verbalizaciones, las actitudes, las conductas discriminatorias en automático, sin que pensemos. Entonces es posible que en algún momento hasta nos salga una broma racista y uno lo tome de lo más normal. Y se ría toda la mesa, claro. Así es. Vamos a escuchar, doctores, un poco lo que piensa la ciudadanía en las calles en torno a este tema, la violencia pues, en la mujer. También pues, hay personas que opinan que no debería de existir esa violencia también de la mujer hacia el hombre, porque vamos a ver ejemplos también. Adelante. Antiguamente la educación quizás no era muy buena, pero los padres ponían respeto, autoridad. Y ahora eso no sucede, por eso que el niño cuando crece distorsionado de una manera diferente. Yo creo que aquí en Perú está que hay mucho machismo y aparte que no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? La verdad, señor, ese hombre estará decepcionado. Tantos, no solamente es el único. El otro hombre, el monstruo de la bicicleta, a ver. Esas personas no deben tener ni cadena perpetua, deben matarlo. Lo que pasó allá en Ayacucho fue terrible, y el joven ya salió de la cárcel, ya salió. O sea que no tenemos buenos tribunales, ¿no? Debe ser más justo todo. ¿Está fallando la educación en el hogar? Sí, posiblemente, 100% al mes. Porque también falla, porque a veces padres, madres trabajan, lo dejan a los hijos. ¿Considera que es un problema mental o es de machismo, como usted dice? Yo creo que son las dos cosas. Antiguamente a mí me criaban con chacletazo, o con correa, y eso me hizo un hombre trabajador y querer surgir. Ahora los niños extorsionan a los padres, y por eso que a veces salen así y los niños quieren hacer lo que quieren, pero para mí está mal.
Bien, seguimos en Voz Ciudadana tratando el tema de violencia contra la mujer con nuestros invitados, Imelda Tumialpan Pinto, quien es representante de la Defensoría del Pueblo, y el doctor Yuri Cutipe, quien es director de Salud Mental del Ministerio de Salud. Escuchamos a la gente en la calle lo que pensaba, ¿no?, sobre la violencia contra la mujer, la preocupación que existe también y la falta de valores que hablamos hace poco, ¿no?, en las familias, sobre todo para la formación de los niños, ¿no?, y que esto pues se vea realmente en un futuro, todo lo que es la formación, ¿no?, de los padres, ¿no? Entonces, a ver, está fallando, se podría decir, la formación en los hogares, ¿no? Bueno, porque se espera todo de los colegios, pero en los colegios no... Pero es que en este problema hay una dificultad respecto a este otro espacio, el de la crianza, claro, ¿no? Porque en el espacio de la crianza, los actores principales, además de los hijos, ¿no?, son los padres, ¿no? Y entonces, si los padres todavía no han hecho el cambio de mentalidad, ¿no?, porque el problema es el trato entre varón y mujer, y justo los padres son generalmente varón y mujer, claro, ¿no? Entonces, de modo que ahí hay un problema, porque probablemente esos padres se tratan de acuerdo a como les enseñaron. O sea, hay una herencia en el trato entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que van a criar? Para poder hacer esa ruptura de mentalidad, hay esa dificultad. Entonces, se asume que dada esta dificultad, el espacio natural de solución del problema es el espacio educativo. Doctora, en cuanto, por ejemplo, al trabajo que viene realizando la policía, la cual usted mencionaba anteriormente, ¿está cumpliendo en entregar, por ejemplo, esta cartilla orientadora del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable? No, efectivamente. ¿No? Hemos advertido en nuestra supervisión que hay un déficit de la entrega que debe hacer, que la norma lo exige, ¿no? Entonces ahí hemos recomendado el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable debe facilitar esa cartilla para aquellas que son víctimas y también para aquellas que pueden prevenir, ¿no?, a las que van a las comisarías. Es importante también el resultado de la supervisión realizada a las comisarías también especializadas de familia a nivel nacional, ¿no? Sí, nosotros ya hemos advertido, por ejemplo, cuando hemos hecho la supervisión el año pasado, solamente el 74% registraba esa medida. No accionaba más, ¿no? Solamente se registraba en la medida que las víctimas iban y requerían, ¿no?, de la ejecución de esa medida de protección, se hacía. Claro. ¿No? Y también creo que ahí, este año hemos hecho los 3 primeros meses. Efectivamente, vemos que sí están registrando, pero muchos en el sistema, ¿no?, virtual nomás, ¿no?, en Excel, pero no en el registro. ¿Por qué es importante el registro? Porque eso nos va a ayudar a identificar, ubicar las personas, a la canalización que debe hacer de la comunicación la comisaría, con Serenazgo, con otras organizaciones, ¿no?, sociales que nos puedan ayudar a combatir ello. Ahora, ¿hay hombres que también van, por ejemplo? Sí, efectivamente estamos advirtiendo, ¿no?, que la cifra de denuncia de hombres por violencia en los hogares, en la pareja, sí se está incrementando, ¿no? Y hemos tenido el mes pasado, este mes también, casos de mujeres que han agredido a su pareja, incluso que han llegado a matarlos. ¿Y esto podría igualarse, por ejemplo, así como hay violencia contra la mujer, también en algún momento podría existir los mismos niveles de violencia de mujeres hacia hombres? ¿Podría darse el caso? Igual no creo, Claro, no percibo, ¿no? Pero que sí, ya también los hombres están denunciando estos hechos. Porque ¿qué pasaba antes? Por esta cultura machista que nos ha explicado muy bien el doctor, no iban los hombres. O si iban en la comisaría, pues los policías le decían, oye, mira, ¿no?, mejor reflexiona, trata de ver una mejor manera, una salida. Hoy día que ya el sistema de administración de justicia viene operando, ya se recibe la denuncia, se hace el mismo trámite. 24 horas el policía tiene que tener ya la investigación, pasa al Poder Judicial y el Poder Judicial en 72 horas dicta la medida de protección. Doctor Cutipe, ninguna mujer
está, pues, como se dice, aislada que le suceda un hecho pues, de este tipo como lo que acabamos de ver, ¿no? Que ha causado indignación, se podría decir así, en todo el país o en las personas que están sanamente en su juicio, ¿no? ¿Cómo, así hablamos nosotros, por ejemplo, el machismo, cómo también prevenir, cómo alertar muchas veces a las más pequeñas, ¿no? O a las jóvenes, de que pueden suceder este tipo de hechos y que, pues no, a veces uno dice, estamos inmersos, ¿no? O sea, pues esto puede suceder a cualquiera. ¿Cómo la mujer podría defenderse? Es importante que las niñas sepan, o las mujeres sepan desde niñas, cuáles son sus derechos, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Y también cómo hacer posible que sus derechos se cumplan, ¿no? Por ejemplo, en la vida hogareña, en la casa, cómo hacer posible, quiénes son sus apoyos, quiénes son sus soportes, si es que ese derecho no se está cumpliendo. Por decir, el derecho a no ser agredida, ¿no? Es decir, que si alguien le agrede, sea verbalmente, sea físicamente, o inclusive en la peor de las formas de agresión que es la sexual, sepa a quién acudir, quién es su grupo de protección. Es decir, tiene que saber que si no son los papás, también es posible recibir ayuda, por ejemplo, en el colegio, y si no es posible, habrán otras posibilidades en su medio, ¿no? Entonces, si están las defensorías de las municipalidades, están las comisarías, en fin. Es importante que las personas sepan no solamente cuáles son sus derechos, sino qué garantiza ese derecho. Ahora, también preocupa, doctor, otro hecho indigna, que estos personajes que cometen este tipo de actos delictivos, ¿no? Que son criminales, pues queden sueltos, queden libres y pase el tiempo y no se les diga nada, vuelvan ellos a rehacer su vida, lo sueltan muy rápido también. Por ejemplo, el caso de esta niñita, ¿no? Que falleció, por ejemplo, también igual por este ser de la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque si bien es cierto, se habla de reforzar un poder judicial, pues se ve que muchas veces las normas o las leyes no se están cumpliendo. Lo que sucede es que probablemente en muchos de estos casos, ¿no? Todavía los propios actores del Estado, los operadores del Estado, no han asumido, no han tenido la posibilidad de asumir todas las responsabilidades que les compete, ¿no? Por demoras o... Así es. Y también es posible que falten los recursos para poder implementar lo que ya está dispuesto como mecanismos de protección. Como también es posible que hayan todavía ciertos vacíos, ¿no? En las normas o en la legislación para proteger a las mujeres en determinadas circunstancias. Por ejemplo, se habla en estos días sobre los vacíos que hay para poder, en la legislación, para proteger a las mujeres que sufren de acoso. Por ejemplo, ¿no? En las calles, ¿no? Y eso quedó en letra muerta. Son todas estas tareas que con estos casos tenemos que, quienes tenemos responsabilidades dentro del Estado, responder, reforzar, activarnos prontamente, ¿no? O sea, hay una tarea muy grande todavía. Si están ocurriendo muchos de estos casos, probablemente tengan que ver con que ya se daban antes estas situaciones, pero también tienen que ver con que las mujeres ahora conocen un poco más de sus derechos y denuncian, pero también antes de denunciar, ¿no? Tiene que ver con que ya en sus espacios intentan ejercer su derecho y eso genera el conflicto. Entonces, no les vamos a negar a las mujeres de que ejerzan su derecho, ¿no? Los varones tenemos que cambiar de mentalidad para poder aceptar que esos derechos le corresponden a las mujeres, ¿no? Doctora Imelda, por ejemplo, en el caso de una mujer que se ve violentada, claro, el caso último, por ejemplo, de esta joven que fue quemada por su compañero de trabajo, es un caso grave, pero hay mujeres que se callan.
¿qué es lo que usted recomendaría? ¿A dónde podrían acudir? Por ejemplo, en el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es el número al cual pueden llamar, pueden conversar, pueden dialogar, pueden expresar lo que han vivido? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene 38 oficinas a nivel nacional, ¿no? Nuestras oficinas se están atendiendo en turnos, en forma perenne, y contamos con una línea de atención gratuita, la 0800 15 170, 0800 15 170, donde pueden acudir las 24 horas del día y los 365 días del año. La gente hablaba, por ejemplo, en la calle, perdón que le interrumpa, doctora, y doctor, también sobre el tema de dar charlas, talleres, supongamos, en los centros laborales, en los colegios, en las diferentes instituciones, sobre lo que significa el machismo, cómo se debe de comportar un hombre con una mujer, cómo una mujer también debería responderle a un hombre, cómo una mujer se debería de comportar con un varón. ¿Es esto sería lo correcto, no? ¿Sería una muy buena campaña, doctor, usted considera, y hacer exámenes también psicológicos por ahí? Todo lo que sea el poder tener espacios de análisis de todas las personas, porque qué importante es que podamos conversar en este momento y reforzar entre los tres los conceptos que estamos hablando, claro, que son conceptos saludables, ¿no? Y qué importante sería que los 30 y tantos millones de peruanos que hay actualmente puedan tener también esta posibilidad de discusión de estos temas, porque es el momento en que tenemos que ponernos a hablar en casa, en el barrio, en los trabajos, en los lugares que frecuentamos, justamente de cómo nos tratamos de estos problemas y cómo ir saliendo de esto, teniendo en cuenta que en los medios masivos de comunicación cada vez hay mayor orientación para poder hacer una vida más saludable. Tiene que existir, ¿no?, un trabajo conjunto, ¿no, doctora? Una sí, última yo conclusión. creo que es momento en que las instituciones públicas y privadas, ¿no?, tengamos esa responsabilidad de difundir. Muchas gracias a ambos. Imelda Tumialán Pinto, representante de la Defensoría del Pueblo, y Yuri Cutipi, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud, han estado con nosotros en este interesante programa de Voz Ciudadana. Esperemos pues que les haya podido dejar algunas lecciones. Vamos a seguir difundiendo este tema. Se van a hacer campañas definitivamente para que no se vuelva a dar este tipo de ataques, por ejemplo, a personas inocentes, ya sea hombre o mujer. O sea, acá no hay diferencia. Tiene que haber igualdad de género, como se dice. Esa es la igualdad de género. Nos vemos en el próximo programa.